Muchas gracias, doctora, y agradecer al Instituto Nacional de Salud por la invitación. Y pues para mí siempre es un gusto, un agrado estar compartiendo y transmitir un poquito en lo que yo me he preparado. Así que, pues, trastornos mentales en la infancia es un tema, pues, que se queda corto, dado que es sumamente importante. Los niños pues son el futuro, pero no nos quedemos con esa premisa de que sí, son el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad. Yo quizás los invitaría a considerar que los niños son el hoy de nuestro país. Debemos de cuidar su salud mental porque después de una pandemia, de un bombardeo de redes sociales, de información, pues considero yo que los niños son el hoy de todas las sociedades y pues ya no se debe pasar desapercibido y por alto algunos elementos importantes. Trastornos mentales en la infancia, pues como revisaremos, hay bastantes. La agenda de este día, hablar primero de generalidades. Me gustaría posteriormente ahondar un poquito en cuanto al desarrollo del niño y posteriormente ya hablar de lleno de los trastornos mentales en la infancia y los consejos prácticos que irán dirigidos al personal de primer nivel y a los padres de familia, ¿verdad? Porque los padres de familia son el principal personaje en la recuperación, en el manejo y en la conservación de una adecuada salud mental. Y al final, pues las conclusiones de esta charla. Así que empezamos. Actualmente estamos hablando que hay 8.000 millones de habitantes en el mundo y uno de cada 4 habitantes va a desarrollar un trastorno mental en el transcurso de su vida. Algo importante es que el 35 y el 50% de estas personas que van a desarrollar un trastorno en salud mental no van a recibir un tratamiento adecuado y pues hay estadísticas que son hasta pues fatalistas que dicen que más de la mitad de estas personas con un trastorno mental nunca reciben una atención apropiada. Y 450 millones de personas en todo el mundo se van a ver afectadas por un trastorno mental que va a afectar directamente su vida, ¿verdad? Por lo tanto, si consideramos este panorama global, pues vemos que estamos ante una situación importante de atender antes de que surjan las complicaciones. Se dice que un 1% de la población mundial va a desarrollar alguna forma de un trastorno psicótico a lo largo de su vida. Pero lo más importante y a lo cual yo hago una invitación de prestar más atención es que el 50% de los problemas de la salud mental de los adultos van a iniciar antes de los 14 años, es decir, van a iniciar en la niñez o en la adolescencia. Incluso, me atrevo a decir que van a iniciar en el periodo de lactancia. Pueden haber algunos síntomas que más adelante vamos a ver que pueden ir orientándonos a un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esta situación pues es complicada y entre el año 2005 y el 2015, pues se calculaba que había más de 300 millones de personas que habían estado sufriendo y cursando con un cuadro depresivo. Y pues, lastimosamente, ¿verdad? Como veíamos que más del 50% de las personas con un trastorno mental no reciben una atención adecuada ni oportuna, pues se habla de que cada año hay alrededor de 800.000 personas que se suicidan, ¿verdad? Y pues lamentablemente aquí se incluyen a los adolescentes. Entonces, ¿cuál es la importancia? Actualmente, según el informe ejecutivo de la UNICEF, se habla de que del 10 al 20% de niños
en todo el mundo presentan un trastorno mental, lo cual es bastante considerable. Y obviamente si nosotros detectamos oportunamente y brindamos un tratamiento adecuado, pues el pronóstico va a ser mejor. Y esto va a repercutir, obviamente, a largo plazo en un adecuado funcionamiento de estos niños afectados y en un adecuado funcionamiento social, familiar, laboral en un futuro, ¿verdad? De esta persona que puede estar cursando con un trastorno en su salud mental. En este reporte de la UNICEF, que es el último que se ha publicado, se ha calculado que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud mental diagnosticado. Entonces, como vemos, es algo preocupante. Mario, ¿y post pandemia? Pues con pandemia se incrementaron Así es. casos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, incluso hubo condiciones inapropiadas, por ejemplo, niños que estaban bajo una crianza negligente, estuvieron con sus verdugos, por así decirlo, ¿verdad? O sus abusadores, confinados durante un año más. Entonces, eso ha marcado bastante y de hecho, ahorita es una preocupación que se han acelerado, se han acortado algunos datos que antes se daban por sentado, ¿verdad? Por ejemplo, se está cortando la edad, se está acelerando. Antes los niños menores de 10 años pues no estaban atentando contra su vida y ahora estamos viendo que se están autolesionando, que están expresando ideas de morir o ya tienen un plan suicida o intentan suicidarse. Entonces es algo lamentable y pues secundario y como producto de las redes sociales, porque ahí, o sea, el internet es bueno, las redes sociales nos acercan, sin embargo, hay información dañina y perjudicial para una mente inmadura y en proceso de formación que bombardea de información inadecuada y pues toman decisiones inadecuadas. Así es. Entonces, algo importante y que me gustaría a mí ahondar en este día es que para hablar de trastornos, pues tenemos que conocer parte del desarrollo normal de un niño. Entonces, me gustaría hacerles una invitación a que consideremos al niño, al bebé, como una persona, como un ser que tiene diversas estructuras que forman un todo. ¿Cuáles van a ser esas estructuras cuando hablamos de desarrollo? Lo que ya conocemos, ¿verdad? El desarrollo físico, que va a estar monitorizado desde el primer nivel, ¿verdad? Por los médicos en año social, por los médicos generales, por los pediatras, por las técnicos y las licenciadas en salud materno-infantil que van a estar pendientes de que el niño lleve un adecuado peso, un adecuado perímetro cefálico, vaya ganando talla acorde a su edad y que vaya de acuerdo al percentil que corresponde a su periodo etario. Pero los niños, además de crecer, ganar peso, ganar perímetro cefálico, pues también tienen otras áreas que son sumamente importantes. El área social y emocional, que podemos iniciar a evaluarla desde que es un recién nacido y conforme va cursando toda su etapa de lactante menor, lactante mayor, infantes preescolares, escolares, preadolescentes y adolescentes, cada uno va a llevar un hito importante que debe de ir cumpliendo para considerar que está realizando un adecuado alcance de su desarrollo esperado. A nivel social y emocional, pues estamos hablando de la manera en que el niño aprende a identificar a sus cuidadores, cómo identifica quién es su cuidador principal, el apego que está teniendo, que es muy importante, la teoría del apego en este caso, cómo el niño va a ir cursando por diferentes etapas
hasta consolidar un desarrollo emocional lo suficientemente robusto para que a los 3 años este niño pueda ver a su mamá alejarse y no entrar en pánico. Pueda ver a su mamá desaparecer, es decir, cruzar una puerta y no verla más allá de la puerta y decir, mi mamá va a regresar porque mi mamá me quiere. Y vamos a ver más adelante porque es importante el poder llegar a este punto de superar un periodo que se llama ansiedad por separación, que es un periodo totalmente normal entre los 9 y 3 años de vida. Y en cuanto a lo social, pues, que el niño sea capaz de ir comunicando lo que desea, ir interactuando con sus pares, interactuando con sus cuidadores, dando una respuesta, un estímulo social, integrándose, jugando, y eso es sumamente importante. Van a haber ciertas condiciones del neurodesarrollo que van a afectar tanto lo físico como lo social, lo emocional, lo sensorial, lo cognitivo y el desarrollo de la comunicación. Y para eso, pues, es importante que conozcamos un poquito de cada acápite que acá tenemos. En lo sensorial, pues, es muy importante la manera en que el niño integra todos los estímulos provenientes del exterior y la manera en que los procesa. Es muy importante esto. Cognitivo, pues, obviamente, que el niño vaya aprendiendo, entendiendo cómo funciona el mundo y aprendiendo a resolver los problemas. Y así su inteligencia va a ir desarrollándose acorde a su edad. Y en la comunicación, pues el desarrollo del lenguaje y de la comunicación tanto verbal como no verbal. Vamos a revisar a continuación cada parte. En primer lugar, tenemos el desarrollo cognitivo, que va a consistir en la habilidad que cada niño va a ir aprendiendo por imitación, por inferencia, por deducción y por práctica. El niño va a ir desarrollando, acorde a su edad, un nivel de pensamiento y así va a ir resolviendo ciertos problemas. Probablemente cuando tenemos a un niño lactante, 6 meses, 7 meses, el problema que va a resolver será, uno, dar a conocer que se siente mal, que necesita la intervención de su cuidador para que le cambie su ropa, su pañal que está húmedo, que lo sostengan en brazos, que lo arrullen, y va a aprender a comunicarlo. A través del desarrollo cognitivo, pues este niño va a adquirir estabilidad para poder transmitir su deseo y su necesidad a su cuidador para que ésta sea satisfecha. Y de esta manera el niño va a ir reteniendo el conocimiento. Con la práctica va a aprender cómo llamar la atención de sus cuidadores, cómo transmitir el mensaje para que sus necesidades sean satisfechas. Y de esa manera, paulatinamente y progresivamente, entenderá el mundo que nos rodea. De tal forma que conforme va creciendo, va a ir adquiriendo más conocimiento. Y de esta manera va a llevar un desarrollo cognitivo acorde a su edad y va a ir a la par de sus compañeros o de los pares, de los niños de su edad, va a ir adquiriendo los conocimientos, va a aprender qué significa no, ya cuando tenga 1 año y empiece a deambular y los papás digan, no, eso no, entonces el niño va a aprender que esa palabra tiene un significado. Y entonces va a asociarlo y progresivamente va a ir entendiendo más, va a seguir órdenes, va a ir aprendiendo que sí, que es no, arriba, abajo, cositas así, aprendiendo las partes de su cuerpo. Y pues estas evaluaciones van a permitir que cuando nosotros veamos un niño que tiene 4 años y que no pide las cosas porque no puede hablar y no se puede comunicar con sus padres, pues algo está pasando definitivamente. Y aquí no se vale que pensemos, no, como tiene 4 años, todavía aguanta 1 año más o 2 años para que empiece a decir las primeras palabras y transmita su necesidad. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo cada
ahí vemos en la imagen que hay muchos engranajes. Entonces, cada parte del desarrollo del niño va a ser un engranaje que si uno no funciona adecuadamente, pues el todo también va a caminar a la velocidad esperable. En cuanto al desarrollo social y emocional, podríamos definirlo como esta habilidad que el niño va a tener para conectar e interactuar con sus cuidadores, con sus familiares, con otros niños, con los hermanitos, con los maestros, con los miembros de su familia. Y este desarrollo le va a permitir al niño aprender a regular sus emociones. Un recién nacido va a tener un instinto de querer todo rápido, ¿verdad? De saciar sus necesidades en el momento, pero poco a poco la realidad va a ir llevándolo a darse cuenta que no todo puede ser saciado en el momento y a poder esperar poco a poco. Por lo tanto, el desarrollo social y emocional es muy importante porque va a favorecer que los niños desarrollen el autocontrol. ¿Qué significa eso? Que van a aprender a través del ejemplo de los padres, del ejemplo de sus compañeros, de los maestros, que aunque las cosas no salgan bien, no está bien pegar, escupir, jalar el pelo, morder, tirar las cosas. Y entonces se va a ir desarrollando este autocontrol y por ende los padres son los principales maestros de este modelaje que se va a ir dando. Cuando un niño se frustre, el padre va a ser el primero en regular al hijo porque el niño lo primero que va a hacer va a ser un berrinche. Entonces vamos a ir nosotros funcionando como un moldeador de nuestros niños en cuanto a la manera en que ellos enfrentan la frustración y cómo aprenden a tolerarla. ¿Cuál es el error que cometemos como padres? Es no usar la palabra no, es darle todo lo que pidan. Entonces vamos a tener a príncipes y a princesas, a reyes y a reinas que van a tener en la punta de la boca todo lo que piden. Entonces vamos a estar frente a niños que son pequeños emperadores, que lo que ellos dicen se hacen y el papá salta, canta, baila porque el niño sí lo dice. Entonces cuando lleguen a un ambiente diferente a la familia, el kinder, el colegio, pues van a dar cuenta de que nadie le va a satisfacer como papá satisface, como mamá satisface, y aquí vienen los problemas. Como nunca pudieron enseñarle a frustrarse y a aceptar un no por respuesta, pues aquí vienen las respuestas inapropiadas y disruptivas que se van a manifestar a través de la conducta del niño. Entonces, como vemos, son pequeños detalles que hacen grandes diferencias en el futuro, ¿verdad? Y pues a esperar el turno, por ejemplo, para hablar, para hacer fila, para jugar. Y ahí vamos nosotros a ir viendo cómo los niños son capaces de moldear y controlar sus impulsos en medio de las relaciones interpersonales y sociales que van a tener con otros niños. Y esto nos va a servir en el primer nivel de atención para decir, este niño anda pegándole a todos los niños cuando le dicen que no. Este niño no socializa, no tiene amigos. En los recreos se va con la maestra, solo le gusta estar solito o solo le gusta estar con los adultos. Y entonces nunca se ha integrado a jugar con sus compañeritos. Entonces ahí hay un foco de alarma que se tiene que ir encendiendo, ¿verdad? ¿Qué le pasará a este niño que su desarrollo social no está adecuado? Luego el desarrollo de la comunicación pues es muy importante. Aquí este es un acápite enorme que incluye hitos en el uso y comprensión del lenguaje. Por ejemplo, yo veo muchos niños que los padres se preocupan porque estos niños ya tienen 1 año y medio y no han pronunciado ni siquiera, no han empezado ni siquiera a balbucear. No han dicho su primera palabra. Y los papás se preocupan, van a consultar y dicen, no, tengo 1 año y medio, está chiquito todavía, cuando cumpla 2 ya tiene que hablar. Llega a los 2 años y no dice ni una palabra. Y entonces ya cuando el papá dice, no,
Los otros 2 niños que tenemos, pues ellos empezaron a hablar antes del año. Y al año ya decían varias palabras, y a los 2 años ya decían frases u oraciones de 2 palabras. Y a los 3 años igual ya decían oraciones de 3 palabras, y a los 4 años ya contaban historias. Y mi niño tiene 4 años y no dice ni una sola palabra, o solo dice 3. Y a mí me han dicho que tengo que esperar, o que le dé caldo de chiltota para que hable. Y en la práctica, pues, si un niño al año no está hablando, pues ya nos está indicando que tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje y que necesita terapia. Y si a los 2 años no habla, pues nos está indicando que hay algo que está afectando, ¿verdad? Y tiene que ir a una evaluación, ya sea por un psiquiatra infantil, por un neuropediatra o por un pediatra, para que sea derivado a su terapia de lenguaje correspondiente. Entonces, como vemos, el desarrollo del lenguaje es sumamente importante. Por lo tanto, la niñez va a comunicarse a través del lenguaje y nosotros vamos a saber lo que piensan a través del vocabulario, las preguntas que realizan, la pronunciación y la manera en que ellos son capaces de seguir instrucciones. Y el desarrollo físico, a grosso modo, vamos a evaluar el desarrollo de la motricidad gruesa, que es la capacidad del niño para usar los músculos grandes para poder explorar y navegar en el entorno que le rodea. ¿Cómo lo va a hacer? Caminando, corriendo, saltando, pateando y trepando. Por lo tanto, si vemos un niño que ya tiene 18 meses y que ni siquiera ha realizado la bipedestación y no ha iniciado la deambulación, eso quiere decir que este niño tiene un desarrollo psicomotor alterado. Y tenemos que evaluar todo el resto del desarrollo, todo lo que hemos revisado, para descartar que ese niño esté cursando o no con un trastorno del neurodesarrollo y así poderle dar una atención apropiada. Hay niños que la manifestación que tienen es que no caminan, que son hipotónicos. Pero esto, la hipotonía muscular, puede ser un síntoma que expresa que su neurodesarrollo está afectado, porque puede ser que esté cursando con un cuadro de autismo, un trastorno del espectro autista, o que tiene un problema motor. Entonces, estos son trastornos del neurodesarrollo que necesitan terapia, porque si no, este niño va a crecer hipotónico, con cierta torpeza, y va a tener accidentes constantemente. Entonces, es sumamente importante evaluar la motricidad gruesa. De igual manera, es importante la evaluación de la motricidad fina, y la motricidad fina pues va a ser la capacidad de cada infante para utilizar los pequeños grupos musculares, como las manos y los dedos, para interactuar con su entorno. Y aquí vamos a evaluar esto a través de la habilidad de los niños que tienen con sus dedos y las manos para escribir, cortar, abrir loncheras, atarse los cordones de los zapatos, vestirse, tomar la pinza. Por lo cual va a ser importante detectar estas alteraciones que son muy finas, pero que van a repercutir, digamos, un niño que no tenga la pinza al año. La pinza es que usa el pulgar con los demás dedos para tomar algo, ¿sí? Si no lo usa, pues tiene un retraso. Entonces eso nos está dando señales tempranas de que algo anda mal en su neurodesarrollo. Mario, y en este periodo que vemos a tantos bebés con teléfonos y tablets, y estamos hablando que vienen desde que están en el portabebé, ya los dejan con esto, y en la encuesta nacional de salud mental vemos que son más de 8 horas de uso de teléfono o tablet en los menores de 7 años. Pues estamos arruinando a nuestros hijos, lastimosamente, ¿verdad? Y pues aquí parejo, aquí están todos, hasta el personal de salud. Exacto. Como pasamos trabajando y como papá y mamá tienen que ir a trabajar, pues queda a cuidado de la abuelita o de la niñera, y les resulta fácil. Y pues incluso, ay, sí, le voy a comprar un iPad a mi niño. Venden, de hecho, irónicamente, ya venden portabebés con un accesorio para portar el iPad o la tablet.
y también sillas para comer, que ya tienen aquí el iPad. Entonces, Wow. ¿cuáles son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en cuanto al uso de dispositivos electrónicos y pantallas en niños? Uno es que está totalmente prohibido el uso de dispositivos electrónicos, celulares, tablets, iPads o laptops en niños menores de 2 años. Prohibido, ¿por qué? Porque la agudeza visual de estos niños está en desarrollo. Los niños que están frente a estos dispositivos van a tener una afectación en la lubricación de sus ojos. Pueden tener repercusiones en su agudeza visual. Además, el estímulo constante de luz hace que haya una liberación o explosión de dopamina en el cerebro y va a mantener a los niños súper activos. Y los niños pues van a estar un poco más irritables. Yo comparto más la visión de la Asociación de Pediatría Japonesa. Ellos tienen prohibido el uso de dispositivos electrónicos en menores de 8 años. Súper bien. Los norteamericanos hablan de en menores de 2 años totalmente prohibido. Pero en Japón es abajo de 8 prohibido. Complicado, ¿verdad? Porque ahora en los colegios se pueden ver, en las escuelas, porque los niños andan con su teléfono y ya preparatoria, primer grado, o su iPad, ¿verdad? Entonces, complicado. Entonces, yo creo que se debe tomar en cuenta todo esto para considerar al momento de brindar este tipo de dispositivos a nuestros hijos. Y además, como ya vamos a ver, el siguiente acápite, para mí es sumamente importante, el desarrollo sensorial en los niños, pues es uno de los aspectos más complejos y más delicados en el desarrollo integral de cada niño. Y al hablar de desarrollo sensorial, pues estamos hablando de cómo los estímulos van a entrar al cerebro del niño a través de los sentidos, es decir, a través de la vista, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, y van a permitir registrar esos estímulos en nuestro cerebro y producir una respuesta. Y entonces aquí vamos a ver varias cosas. Muchos padres dicen, mira cómo se pone el niño cuando todos están cantando el feliz cumpleaños en una piñata. Y el niño se tapa los oídos y empieza a gritar. Ese niño tiene un problema a nivel sensorial. O el caso de niños que en pediatría se les llama picky eaters, o sea que son picky para comer. Son muy melindrosos o muy selectivos. Sin embargo, aquí algo bien importante es, por ejemplo, hay familias que se adaptan a las necesidades del niño, pero yo he tenido casos de niños que llegan a los 7 años comiendo molido y licuado, porque no toleran comer cosas sólidas, no toleran otras consistencias, no comen frutas, no comen vegetales, solo comen cosas licuadas, lo cual no está bien, ¿verdad? Y qué trabajo para los padres estar metiendo la proteína, la carne licuada. Y esto nos va a ir dando ciertas luces para decir, ok, mi niño no está comiendo, tiene hipersensibilidad auditiva, tiene que moverse mucho para sentirse bien y está en la hamaca moviéndose exageradamente, o le gusta ir a los columpios y que lo empujen mucho, o niños que no toleran sopas, no toleran consistencias viscosas, frutas, y que su menú es sumamente estrecho o escaso, por así decirlo, y solo comen 3 cosas. Y la mamá se la tiene que ingeniar para darle esas 3 cosas todos los días. Y cada vez que le dan otra cosa, no tolera. O cuando le llevan a cortar el cabello, no tolera que le corten el cabello. O cuando la mamá pone música, no tolera que pone música.
o las viñetas de la ropa, o los monogramas en los uniformes, o los botones, o los cinchos. Entonces, esa relación que tiene el niño con las texturas táctiles, con los olores, con los sonidos, con los estímulos visuales, pues va a ser muy importante y nos va a ir orientando. Entonces, una vez hablado todo esto, vemos que es muy importante evaluar estos aspectos de desarrollo sensorial, desarrollo psicomotor, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, para poder decir, ok, tengo este engranaje en el cerebro del niño y cada tuerquita cuenta, y sí, porque podemos tener una mega computadora, pero si le hace falta un cablecito, no enciende y no arranca y no funciona. Así es el cerebro de los niños. ¿Cuál es la buena noticia en todo esto? Que si se detecta temprano, idealmente se habla de que hay un excelente pronóstico en todos los niños que se detecte un trastorno en el neurodesarrollo antes de los 5 años, porque toda intervención que se realice antes de los 5 años va a ser de mucho beneficio para los niños. Ahora, hablando ya de todo el desarrollo, pues nos damos cuenta que tenemos una gran tarea por delante en poder realizar una evaluación apropiada de nuestros pequeños y de los pacientitos que llegan a nuestras manos. Por lo tanto, una vez abordado el neurodesarrollo o el desarrollo en general, podemos ya hablar tranquilamente de trastornos mentales en niños y adolescentes. Y aquí pues he hecho un mega resumen porque podríamos hablar de cada uno, podríamos hablar mucho, ¿verdad? Pero lo que queremos es conocer cuáles son. Hablar en otras conferencias también. Muy bien, así será. ¿Quién nos ha encontrado con el problema de que el niño no quiere dormir solo? De que ya tiene 7 años y sigue durmiendo con mamá y con papá, y que es incapaz de dormir solito en su habitación o solita. O otros padres pueden decir, yo ahorita estoy teniendo serios problemas porque mi niño todas las noches le cuesta dormirse. Pero he notado que los viernes duerme perfectamente, los sábados duerme perfectamente, pero los domingos no duerme. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa los domingos? Porque, sí, ¿verdad? Los lunes va a clases. Y los viernes duerme bien porque el sábado amanece en casa. Algo está pasando en la escuela. Le está dando miedo a mi hijo ir a estudiar, ok. Y cuando se está cambiando para ir a estudiar, le empieza a doler la pancita, le duele la cabeza, se pone frío, llora, hace berrinches, agarra a la mamá antes de entrar al colegio, a la escuela, y solo se va la mamá, empiezan los gritos y los maestros le están llamando a media mañana, fíjese que su hijo fue a enfermería o le dijo a la maestra que se siente mal, aquí está que quiere vomitar, que le duele el estómago, y llegan los papás y le dicen en la escuela, venga a traerlo porque está enfermo, llévelo a pasar consulta. Llega la mamá, lo va a traer y resulta que ya en el camino y el niño va como que nada, ya no le duele la panza, no le duele la cabeza, ya no tiene nervios y todo está bien. Hasta le está pidiendo, quiero comer. Entonces, esto nos está diciendo que hay algo de trasfondo. Y sí, ese trasfondo es que existe un trastorno de ansiedad en estos ejemplos que mencionamos previamente. Y los trastornos de ansiedad en los niños se van a manifestar por miedos, preocupaciones o ansiedades marcadas que son persistentes y que perturban la capacidad del niño para funcionar en casa, en la escuela, con sus amigos o en situaciones sociales que previamente ya manejaba. Y dentro de estos trastornos de ansiedad, pues encontramos varios. Cada niño
el derecho a desarrollar diversos trastornos de ansiedad. Y aquí vamos a revisar algunos. El trastorno de ansiedad social es aquel trastorno que se manifiesta por la preocupación excesiva de los niños para iniciar y mantener una socialización con sus compañeros. Empiezan a sobrepensar en gran manera, y si no me responde bien, y si me equivoco, y entonces los pensamientos se vuelven tan repetitivos que llega un momento en que se quedan sin hablar o la mente se queda en blanco. Entonces estos niños van a ser muy tímidos, van a sentir en los recreos que todos lo ven y que todos los ojos de la escuela o del colegio están puestos sobre él, cuando en realidad todos los niños andan jugando en el recreo. Sí. Nadie los está viendo. Pero estos niños con ansiedad social sienten esa presión, sienten estar siendo observados siempre. Por lo tanto, dicen, no, tengo mucha hambre, aquí mi mamá me puso el refrigerio, pero no voy a comer porque me incomoda que me estén viendo. Entonces estos niños van a empezar a manifestarle a sus padres que no quieren salir de la casa a comer. Ay, pero a ti te gustaba ir a cierto restaurante a comer y pues no estás yendo no quieres ir actualmente. Pues probablemente este niño esté teniendo un trastorno de ansiedad social. ¿Y cuántos adultos tenemos con la historia de que de un niño comenzó exactamente la ansiedad social? Es uno de los más frecuentes. Sí, y luego el trastorno por ansiedad de separación, que es bastante frecuente, y aquí voy a tomar unos minutos para explicar que dentro del desarrollo emocional de los niños existe un periodo en el desarrollo emocional entre los 9 meses y 3 años. Existe una fase del desarrollo psicológico que se llama fase de ansiedad por separación, la cual es normal, es decir, es esperable que un niño a los 9 meses se ponga ansioso, se ponga muy preocupado o llore cuando su cuidador se aleja. Por lo tanto, este niño va a ir aprendiendo, entre los 9 meses y 3 años, va a aprender que mamá, aunque se vaya a trabajar, mamá va a regresar porque mamá me quiere y yo soy su hijo y no me va a abandonar. O papá, cuando va a trabajar o va al supermercado, también va a regresar. Entonces, va a existir un evento que se llama la permanencia del objeto, por lo cual el niño va a decir, ok, mi mamá ya va a regresar. A los 3 años, esta fase de ansiedad por separación se supera como parte normal del desarrollo psicológico de cada niño. Y por eso es adecuado que después de los 3 años los niños puedan ser escolarizados. No porque exista una norma, sino que porque psicológicamente los niños ya superaron esta fase de ansiedad por separación. ¿Qué pasa? Y cuando hablamos de trastorno por ansiedad de separación, hablamos de trastorno por ansiedad de separación cuando estos niños ya pasaron de los 3 años y pues lo esperable sería que ya no estén temiendo que a papá o a mamá no regresen o sean abandonados, o que a mamá o papá les pase algo malo cuando están lejos de ellos. Por lo cual vemos que los trastornos de ansiedad pues son variados y podemos tener también niños que pasan todo el día pensando que algo malo va a pasar, pero ni siquiera son capaces de identificar qué es eso malo. Y parece que hay una nube en su cabeza que les preocupa. Es que yo siento que algo malo va a pasar. Sí, no, yo ya siento que algo va a pasar, y entonces están preocupadísimos y ya empiezan a estar tensos, a tener problemas para prestar atención, problemas de memoria, problemas para socializar adecuadamente. Por lo cual, los trastornos de ansiedad pues se clasifican dentro de los trastornos psicológicos como trastornos internalizantes o internalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que son trastornos o problemas que los niños
no manifiestan a través de su conducta, sino que lo experimentan internamente en su pensamiento, en su interior. Y la característica principal de estos trastornos, pues, es la evitación. La evitación de separarse de papá o de mamá, la evitación de ir al colegio, la evitación de comer frente a otras personas, la evitación de socializar, la evitación de pasar al frente a hablar, la evitación de dormir solos. Y pues en su mente hay una anticipación de amenazas porque se sienten preocupados de que algo horrible puede ocurrir. Y por eso es importante que los profesionales en salud conozcamos los diferentes miedos del desarrollo, los cuales no son patológicos. Por ejemplo, si un niño de 2 años viene y dice, tengo miedo a la oscuridad, pues eso es normal. Si viene un niño de 5 años y dice, tengo miedo a la oscuridad, pues es normal. Tengo miedo de enfermarme, pues también hasta cierta edad va a ser normal. Pero si un niño viene y dice, tengo miedo de hablar en público y ya tiene 10 años, pues por ahí tenemos que ir viendo qué está pasando. Para considerar que hay un trastorno de ansiedad, existen 3 características que se deben de cumplir. Deben de ser marcados estos síntomas, es decir, excesivos o desproporcionados con respecto al estresor o a la amenaza que están desencadenando estos síntomas. Tienen que ser persistentes, es decir, que tienen que estar presentes a lo largo del tiempo y ser constantes. Y hay una deficiencia en el funcionamiento social, laboral o de otras áreas del funcionamiento del niño. La mayoría de temores en la infancia y adolescencia son propios y normales del desarrollo. ¿A qué nos referimos con eso? Que van a haber miedos que podemos decir que son fisiológicos, que aquí traigo. Miedos normales en la infancia y adolescencia, los cuales no van a ser patológicos. Y aquí vemos, ¿verdad? Antes de los 3 años está la ansiedad de separación y el temor a extraños. Es totalmente normal. Un niño de 1 año que no conoce a una persona que le está dando los brazos, lo normal es que llore porque se siente amenazado que se puede llevar. Es totalmente normal. Y como hablábamos de la ansiedad por separación antes de los 3 años, es parte normal del desarrollo de un niño. Vale, entonces, después de los 3 años, una ansiedad por separación marcada que está afectando el funcionamiento de un niño, ya es un trastorno. En la infancia, entre los 3 y 6 años, los niños tienen un miedo de que los padres mueran o ellos morir, lo cual es normal también. Es normal que un niño de entre 3 y 6 años tenga miedo a los relámpagos, a los rayos, al fuego, al agua, a la oscuridad, que le dé miedo tener pesadillas, que le den miedo a los animales como gatos, perros, incluso serpientes, arañas, moscas, cucarachas. Incluso un cachorrito adorable a un niño a esta edad le puede parecer algo amenazante y es esperable y comprensible para la edad. Y las criaturas imaginarias, ¿verdad? Por eso en una lámina, en 2 láminas previas, puse muchas criaturas imaginarias, que son una niña con muchos seres imaginarios. Luego, en la edad escolar, pues ya hay un tanto de ansiedad escolar y ansiedad de presentación, es decir, de cómo me voy a desenvolver frente a mis compañeros. A mí ya me preocupa, lo cual es normal. Y en la edad escolar también hay temor normal a los gérmenes, a enfermar, a desastres naturales, a eventos traumáticos, a dañarnos a nosotros mismos o dañar a otros. Y conforme vamos entrando a una etapa de preadolescencia, adolescencia, pues aquí todos estos miedos que mencionamos ya tienen que estar corregidos. Entonces, un adolescente de 14 años que le tenga miedo a la oscuridad, y ya algo está pasando. Un adolescente que no pueda dormir sin su papá o su mamá, es patológico ya. Entonces, ¿qué es lo esperable en un adolescente? ¿A qué le van a tener miedo los preadolescentes y los adolescentes? Pues a ser rechazados, a una evaluación negativa de la sociedad, de sus amigos, de sus maestros, y al rechazo de sus compañeros. Y eso se va a mantener durante toda la adolescencia.
Entonces, esta lámina es importante porque demuestra cuáles son los temores o ansiedades o miedos de cada etapa en el desarrollo lineal de un niño. ¿Cómo saber si el miedo que el niño presenta es apropiado del desarrollo? Pues vamos a saberlo porque estos miedos, preocupaciones que revisamos, desaparecen con el tiempo y no interfieren con el funcionamiento, por lo que se distinguen de los trastornos de ansiedad. No le va a prestar demasiada atención a hablar en público, va a decir, sí, me da miedo, pero pues sí, lo hago. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, casos de niños que los maestros y los compañeros no conocen el tono de voz del niño porque no hablan, porque les dan mucho miedo a hablar por el temor de ser rechazados. Entonces, un criterio importante es que ya esté causando una alteración en el funcionamiento normal del niño. La edad de los inicios de los trastornos de ansiedad es como un mapa, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué esperamos ver en ciertas edades? Fobias a los animales, pues alrededor de los 6-7 años. Trastorno de ansiedad por separación, primera, segunda infancia, entre los 7 y 8 años. Trastorno de ansiedad generalizada, hacia el final de la infancia, 10-12 años. Ansiedad social, en la adolescencia temprana. La adolescencia inicia a los 11 años. Trastorno de pánico, eso es lo que decía anteriormente, ¿verdad? Lo esperable es que ocurra en la vida adulta, pero tenemos niños con pánico. Bueno, la encuesta dice, 9 de cada 10 tuvieron ataques de ansiedad y ataques de pánico, lo cual es sumamente preocupante, o sea, pero era el contexto también. Exacto, y pues venimos de un confinamiento, venimos de que los niños vean morir a sus familiares, que escuchen noticias terribles, y pues actualmente pues, estamos escuchando noticias de guerras, de amenazas de una tercera guerra mundial, preocupante. Entonces, situaciones sociales o catástrofes o pandemias pueden acelerar el aparecimiento en edades más tempranas de trastornos de pánico, de cualquier tipo de trastornos mentales, de hecho, de ansiedad principalmente y del estado del ánimo. Cuadro clínico, factores de riesgo perpetuadores, pues la ansiedad tiene un componente hereditario, hasta un 40% se hereda, y pues el ambiente familiar es importante. Los factores genéticos, pues han identificado muchos genes asociados, y pues también hay algo importante que aquí traigo en esta lámina. Hay niños que tienen un temperamento inhibido, que son niños que fácilmente se retraen frente a lo nuevo, les cuesta entrar en confianza, les cuesta sonreír, son muy próximos con uno de los padres, no conversan, no establecen un adecuado contacto visual o van en la mirada y no buscan explorar nuevas situaciones por miedo. Entonces estos niños tienen 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad en la niñez media y se mantiene hasta la adolescencia. Y también hay factores ambientales como padres sobreprotectores que van a precipitar el aparecimiento de este tipo de trastornos ansiosos en niños, o padres que son totalmente invasivos, intrusivos, que quieren manejar todo lo de los niños. ¿Por qué hablas con él? Es que tus notas no son buenas, tenés que sacarte solo 9 y 10 o solo A en todas las pruebas que hagas. Es que yo a tu edad, yo era el mejor en tu aula, tenés que saber 3 idiomas y apenas tenés 7 años. Entonces, esto va a favorecer que los niños sean ansiosos. Y el modelamiento, pues, es sumamente importante. Madres ansiosas, padres ansiosos, familiares ansiosos van a modelar ansiedad en niños. Y eventos vitales negativos como las burlas y el bullying que vimos en la encuesta nacional de salud, que el 15% de niños encuestados estaban sufriendo un tipo de bullying, ¿verdad? Y el bullying es un factor precipitante de ansiedad, depresión, incluso autolesiones. Ahora existe, comercial importante, una línea para denunciar actos de bullying. Marca el 119 para reportar casos. Muy bien. Así que valga el anuncio. Está bien. Ahora bien, pasamos de lo ansioso, vamos a pasar a un trastorno de neurodesarrollo muy importante,
el trastorno del espectro autista, que parece que está de moda, ¿verdad? Pero no es que esté de moda, simplemente es que ahora ya se está hablando más del tema y se están identificando niños con síntomas tempranos, lo cual favorece el desarrollo, o mejor dicho, favorece el diagnóstico de este cuadro. Entonces, el trastorno del espectro autista, pues estamos hablando que es una constelación de criterios comportamentales que se van a observar a través de la conducta de los niños, en formas diversas y en grados de intensidad variados, pero que el resultado de esto va a ser un desarrollo fuera de lo esperable para la edad del niño. Por ejemplo, niños que caminan de puntitas, que tienen movimientos de aleteo, de manos, que se balancean, niños que cuando escuchan ruidos un poquito fuertes se tapan los oídos y gritan, niños que no toleran texturas de alimentos, niños que siempre caminan en puntas, niños que no hablan a la edad esperada, niños que no establecen contacto visual. Y así hay muchos criterios que podemos nosotros ir detectando y poder hacer el diagnóstico. En grosso modo, el autismo, que desde el 2014 adquiere el término de trastorno del espectro autista, se puede definir como una forma diferente de percibir, sentir, pensar y procesar información sensorial en base a un cerebro diferente. Y pues aquí lo importante es que en el 2023 se ha detectado que por cada 36 niños evaluados en Estados Unidos a través del CDC, se detecta un caso de trastorno del espectro autista. Señales de alerta de los trastornos del espectro autista en el segundo año de vida, que los niños no ya tengan un año y no vayan a enseñar las cosas, no coordinan la comunicación no verbal, no compartan intereses o placeres con sus cuidadores o con otros niños, que tengan un movimiento repetitivo de los objetos, no mantienen una mirada adecuada, no responden al nombre, parecen que están sordos, no muestran una expresión cálida ni divertida, tienen una pronunciación extraña, como robot, tienen un acento bien marcado, movimientos repetitivos o posturas extrañas del cuerpo, que no señalan con el dedo índice, no juegan con una variedad de juguetes, sino que solo les gusta ordenar por colores, formas, tamaños, no responden a los datos claves del contexto. Y ahora el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues son niños bastante inquietos que van a tener varios síntomas, ¿verdad? Síntomas de impulsividad, distracción, de regulación emocional. El diagnóstico es clínico, no existe un examen o prueba diagnóstica que nos ayude a confirmarlo, y pues los síntomas van a tener un impacto negativo, ¿verdad? Y aquí va a quedar grabado, ¿verdad? Para que puedan ver detalladamente. Y pues son niños que les cuesta poner atención, no atienden a su nombre, se distraen fácilmente con estímulos leves, se paran en clases, interrumpen, juegan bruscamente, son bastante impulsivos e inatentos. Principalmente la hiperactividad y la impulsividad va a estar más marcada en la infancia temprana y en la edad preescolar, y posteriormente, conforme se van convirtiendo en escolares y adolescentes, la hiperactividad e impulsividad disminuye y se van volviendo más inatentos o con falta de concentración. Trastornos de conducta, pues sí, trastorno posicionista desafiante. ¿En qué va a consistir esto? Pues van a ser niños que constantemente están irritables, van a desafiar abiertamente a los cuidadores o a las autoridades y van a argumentar, van a estar discutiendo constantemente y van a tener una conducta desafiante y vengativa. Los pilares diagnósticos es el enfado, la irritabilidad, las discusiones o la actitud desafiante, y que va a ser muy rencoroso y va a buscar vengarse siempre de sus compañeros, amigos o de las autoridades. Los síntomas tienen que estar a lo largo de 6 meses o más tiempo, y al menos tienen que haber 4 síntomas de los anteriores que están en el fondo de la lámina, con al menos un individuo que no sea un hermano,
y esto le causa un deterioro. Si se presenta solo en un entorno es leve, si se presenta en 2 es moderado y si es en 3 o más hablamos que es severo. La conducta alimentaria, pues los trastornos de la conducta alimentaria van a estar marcados por una constante preocupación del niño o del adolescente en no aumentar de peso y tener una distorsión en su imagen corporal, lo cual va a llevar a hacer dietas. Aquí tenemos 2 grandes cuadros, ¿verdad? La anorexia nerviosa, que son personas que dejan de comer, hacen dietas, se laxan para bajar de peso, porque tienen un miedo intenso y realizan conductas restrictivas o compensatorias para no ganar peso, para ganar calorías. Y la bulimia nerviosa, pues son personas que están disconformes con su imagen corporal, pero al mismo tiempo tienen una impulsividad bien marcada, pasan haciendo dieta, pero de repente tienen atracones, que son ingestas de alimentos sumamente copiosos en un periodo de tiempo largo, y pues esto va a causar un problema. Y la depresión, la dejé de último, pues van a ser niños que van a estar constantemente irritables, frustrados, se van a notar tristes, va a haber un cambio en su brillo, ¿verdad? Van a ser niños que eran muy alegres y súbitamente dejaron de disfrutar las cosas, dejaron de sonreír, empiezan a tener muchos dolores, se sienten con desesperanza, empiezan a bajar el rendimiento académico y empiezan a tener ideas de muerte. Alteraciones en el apetito, cansancio, falta de atención, baja autoestima y pueden llegar a tener incluso ideas suicidas. ¿Cuáles son los signos de advertencia de las enfermedades mentales en los niños? Tristeza persistente que dura más de 2 semanas, retirarse de las interacciones sociales o evitar interactuar, herirse a sí mismo o hablar de hacerlo, hablar sobre la muerte o el suicidio, es decir, de me quiero morir o me quiero quitar la vida. Arrebato o irritabilidad extrema, comportamiento fuera del control que pueden ser perjudicial y cambios drásticos en el comportamiento o estado de ánimo. Cambios en los hábitos de ingesta de alimentos, insomnio, pérdida de peso, dolores frecuentes de cabeza o de estómago, problemas para concentrarse, cambios en el rendimiento académico, evitar o faltar a la escuela. Consejos prácticos, y con esto vamos terminando. Como hablamos del desarrollo integral de los niños, pues se va a requerir un abordaje integral del niño. Es necesario conocer el desarrollo normal de los niños para poder detectar las desviaciones, y todos los antecedentes son sumamente importantes. Todo lo que le pasó a la mamá en el embarazo es sumamente importante, todo. Si la mamá tenía sobrepeso, sufrió diabetes, hipertensión, preeclampsia, amenazas de aborto, infecciones, todo tiene una repercusión en el neurodesarrollo. Y el parto, si el niño tuvo asfixia, si tuvo sufrimiento fetal agudo, si tenía doble circular de cordón. Y siempre se tiene que entrevistar a los cuidadores. ¿Qué hago si sospecho un trastorno mental en niños y adolescentes? Pues se tiene que recopilar la información necesaria. Ante la sospecha justificada, se tiene que derivar a un profesional en salud mental, psicólogo, psiquiatra o psiquiatra infantil. Y las conclusiones de la charla, pues los trastornos mentales en niños y adolescentes sí son frecuentes. La depresión y la ansiedad representan más del 40% de los trastornos mentales en la población infanto-juvenil, y es muy importante contar con el conocimiento básico en el desarrollo normal infantil para ser capaces de detectar las desviaciones del mismo, y desde un nivel de atención primaria se puede actuar en la detección temprana de trastornos mentales.